Le digo una cosa, Jesucristo sigue siendo el mismo del principio, de hoy y de siempre, y está sentado en su trono, iglesia, y Él tiene el control de todas las cosas, iglesia. Él no nos ha abandonado, iglesia. Quizás esos sentimientos, esos sentires, hermano, de ahorita pensar y sentir en mi corazón, yo le digo una cosa, hermano, concéntrese en el que tiene la autoridad, mi hermano, y Él nos va a sacar adelante. Damos la bienvenida a los amigos que nos visiten por primera vez, hermanos que nos visiten de otras congregaciones, también sean bienvenidos a este lugar. ¿Y qué le parece si oramos, hermano? La hermana que se acercaba también me pedía que oráramos por una situación de enfermedad. Claro que sí, vamos a tomarla. Ore al Señor por estas situaciones de enfermedad y que el Señor levante en el nombre de Jesús. Padre Santo, tú tienes poder, Señor. Tuya es toda autoridad, Señor. Tú estás, Señor, vestido en gloria en estos momentos, Padre, sentado a la diestra del Padre, intercediendo, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, por los que tú has comprado, Padre Santo. Señor, en esta mañana yo quiero pedirte, Señor, con mucha humildad, Señor, en mi corazón, que tú derrames de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Padre. Que tú, Señor, que tienes a bien, Señor, hacerle herida, Señor, pero también tienes a bien el vendarla y curarla, Padre. Tomes estas, Señor, peticiones de enfermedad, Padre. Cualquiera que sean los nombres de estas personas, Señor, que están pasando por esta enfermedad, Señor, que están quizás en un hospital, en una cama postrados, Padre, yo te pido con la autoridad, Señor, del nombre del Señor Jesucristo, que tú los levantes, Señor, que tú los restaures, Padre, que tú les hagas entender, Señor, el camino que deben de andar, Padre, que fijes sobre ellos tus ojos en este día, Padre. Que tú les sanes, Señor. Que tú, Señor, esas heridas, esos malestares, Padre, esas enfermedades, Padre, que tengan un proceso, Padre, y que todas esas enfermedades a estas personas les ayuden para bien, Señor. Padre, yo te pido por esta iglesia. Yo te pido, Señor, que tú bendigas, Señor, esta iglesia. Que tú, Señor, que eres el dador de la vida, Padre, el que compras con tu sangre preciosa, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos ministres en esta mañana, que tú a través de tu palabra, Señor, nos hagas comprender tu voluntad, Padre. Que tú que eres sabio, Señor, que tú que eres rico en misericordia, Padre, bendiga, Señor, cada corazón aquí presente. Quita toda interpretación humana, Señor, todo pensamiento carnal, Señor, toda palabra vana, Señor. Toda obra de desechanza del diablo sea reprendida en el nombre de Jesús. Ayuda a los maestros, Padre Santo, con los pequeños, Señor. Bendice toda y cada iglesia, Padre, donde de corazón limpio se esté invocando tu nombre santo, Padre. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano. Grande es nuestro Dios, hermano. Yo quiero que abra su Biblia y me acompañe al libro de Romanos 15, versículo 2, hermano. Vamos a abrir nuestra escritura, hermano, y el Señor que sea el que nos hable en esta mañana. Vamos al libro de Romanos, hermano, capítulo 15. Versículo 2, y me dice un amén cuando esté ahí, hermano. Vamos a iniciar y vamos a adentrarnos a la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Romanos 15, versículo 2, y dice la palabra de Dios: cada uno de nosotros, hermano, nos habla la iglesia, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 3, y escuche detenidamente: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué, iglesia? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros, ¿qué cosa, iglesia? Un mismo sentir
según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosas palabras, iglesia. Qué hermosas palabras nos habla el día de hoy su santa palabra del Señor, y nos dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. Nosotros, hermanos, hoy que estamos reunidos aquí en esta mañana, quizás Satanás muchas veces quiere ganar ventaja de las iglesias, pero a mí me da gozo que la esperanza de nosotros no está puesta en el hombre. La esperanza de nosotros está puesta en Jesucristo el Señor. Y si la palabra de Dios nos dice aquí que nos va a sacar adelante, yo confío en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos habla aquí, nos dice que tenemos al Dios de la consolación, yo creo que el Señor nos va a sacar en victoria. Mire, iglesia, qué bueno es Dios que nos dice aquí en su palabra algo muy interesante. Yo quiero tomar esta porción de estos versículos tan hermosos que acabamos de leer, que nos dice en el versículo 5: pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir. Esto es muy importante, iglesia. Un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo bautizo, un mismo Dios, un mismo Señor, el cual se crucificó y entregó su vida por nosotros. El mismo sentir, iglesia, el mismo pensar, los mismos sentimientos. Existen sentimientos en el ser humano. Yo quiero decirle hoy, iglesia, que existen sentimientos en el ser humano que son guiados por el Espíritu Santo. Pero también existe, por otro lado, sentimientos en nosotros que son guiados conforme a mi pensamiento y conforme a mi mismo criterio. Y mire, iglesia, la palabra de Dios nos dice un mismo sentir y un mismo pensar, una misma doctrina, un mismo evangelio, un mismo bautizo, por el cual la misma sangre de Jesucristo nos compró a todos y cada uno de nosotros. De manera que tengamos en común una cosa: que somos hijos del mismo Padre, que la misma sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue derramada por usted y fue derramada por mí. De manera, hermanos, que tengamos, dice la Escritura, todas las cosas en común. Cosa muy importante lo que nombra la palabra de Dios en el versículo 2: cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿En qué cosa? En lo que es bueno, no destructivo. En los comentarios que son agradables a la palabra de Dios y no a los comentarios que desaniman al pueblo de Dios. A lo que es agradable para tu prójimo, a lo que edifica a tu hermano, a los comentarios que te ponen un ánimo en el corazón de seguir adelante en el nombre de Jesús. Los comentarios del maligno, las acechanzas del diablo, los comentarios en los sentimientos muchas veces que nos dice como iglesia que esta obra se va a terminar, que muchas veces es mejor cerrar esta iglesia, que muchas veces es mejor ya cada uno de nosotros buscar otra alternativa. Yo le pregunto una cosa, iglesia: cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado allá en el Gólgota, allá en el monte, yo le pregunto, ¿cuántos de la multitud que le seguían estaban con él? Contadas las personas. ¿Y usted cree que ese fue impedimento para que el Señor siguiera su propósito? El Señor dice: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo esto yo, Jehová el Señor, no te abandonaré. Y esa debe de ser razón suficiente para pensar, hermanos, que hoy yo no estoy solo. El Señor está conmigo. Y si yo tengo convicción en mi corazón de creer que el Señor está conmigo, tengo que introducirme a la palabra y ser guiado por la palabra, para que sea la palabra, como dice ahí, las cosas que antes fueron escritas, las cosas que ya se escribieron antes de tiempo, hermano. Muchas veces cuando pasan las circunstancias difíciles,
Cuando pasan los problemas, las adversidades, muchas veces como que nos sorprendemos, como que decimos esto no puede estar pasando, como que decimos esto no puede ser. Pero dice la palabra que las cosas ya son inscritas desde antes de tiempo para enseñanza de nosotros. ¿Será que muchas veces nosotros ignoramos la palabra de Dios? Muchas veces olvidamos lo que ya está escrito. Iglesia, todos los eventos que suceden en la sociedad, todos los eventos que suceden en el mundo, todos los eventos que suceden en las iglesias, todos los eventos que suceden en su vida están escritos en este libro. Y no nos debe de sorprender, hermano, cuando venga la prueba de fuego, porque escrito está. Y no nos debe de sorprender, iglesia, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sabe por qué? Porque su tiempo cada vez se acorta más. Por eso es que anda desesperado. Por eso es que anda como león rugiente buscando en la manada por dónde introducirse, a quién atacar. Fíjese que esta parte de los sentimientos, donde dice un mismo sentir, debe de ser algo muy importante escudriñar el día de hoy, iglesia. Si yo le pregunto a mí mismo, como decía el apóstol Pablo, ¿quién más que yo mismo dentro de mí y mi conciencia que me da testimonio? ¿Quién más que yo me puedo hacer esta pregunta si mis sentimientos están siendo guiados por el Espíritu Santo o están siendo guiados por mi propia prudencia? Dice el libro de Proverbios que hay caminos que bajo la propia opinión humana parecen ser buenos, pero su fin es un camino de muerte. Y dice la palabra de Dios que Dios escudriña todos los caminos del hombre, y todos los caminos de Dios son perfectos y agradables. Cuando yo soy sabio en mi propia opinión, cuando yo en mi propia opinión veo mis caminos y analizo mis caminos y digo, esto es bueno para mí, esto es agradable para mí, esta decisión que voy a tomar es buena, y no le pregunto al Señor, sepa una cosa, nosotros los hombres somos llenos de errores. El único que es perfecto es el Señor. Y el único que está trazando cada paso, cada minuto, cada segundo de nuestra vida es el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Escritura. Y son unas palabras muy duras, pero no las digo yo, iglesia, están escritas en la palabra de Dios. Yo confío en el Señor nos sacará en victoria. Quizás ahora no podemos apreciar por esos sentimientos que vienen en ocasiones que producen desánimo, que muchas veces producen cansancio espiritual, que muchas veces producen desánimo en el corazón, que muchas veces producen desilusión en nosotros. Esos sentimientos, sepa una cosa, iglesia, si no son encaminados por el Espíritu Santo, nos van a hacer tomar decisiones equivocadas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, dice la Escritura. No seas sabio en tu propia opinión. Quizás si hoy tú sientes diferente la iglesia, quizás si tú sientes esos comentarios, quizás si tú sientes un vacío, como muchos lo han expresado, que se siente diferente, que hay un vacío, que ahora ya no está fulano, que ya no está mengano. Déjeme decirle una cosa, el Señor levantó la obra aquí. Y el mismo que levantó la obra se encargará de perfeccionarla, pulirla, cuidarla hasta la venida del Señor Jesucristo. Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, dice la Escritura, en el blanco perfecto, en el que no se equivoca, el que no tiene errores. Nosotros los hombres, iglesia, estamos llamados a amarnos los unos a los otros. ¿Duele en el corazón, iglesia, el no ver a nuestros hermanos, el no ver a un hermano que usted quizás entrañablemente estimaba aquí? ¿Duele en el corazón? La carne se duele, yo lo sé, hermano. También los que nos subimos aquí a predicar no somos de palo, hermano, también sentimos.
Pero yo le digo una cosa, es menester obedecer primeramente a Dios que los hombres, porque de Él proviene, iglesia, la vida. Y si yo en mis sentimientos tengo tristeza, y si yo en mis sentimientos tengo remordimiento, tengo sentimientos encontrados, dicen ahí, es más de manera de decir, quizás yo que ahorita no estoy en muy buenos ánimos de seguir en mi ministerio. Iglesia de Dios, sepa una cosa, el Señor Jesucristo nos dio un ejemplo claro, evidente, de que Él se entregó por nosotros hasta el último aliento, iglesia. Él no claudicó en ninguna de las fases que nos habla la palabra. ¿Tuvo momentos difíciles el Señor Jesús? Yo le pregunto, iglesia. Imagínese cuando estaba el Señor Jesús ahí en ese monte y dice que lloraba y que sudaba y que su sudor parecían gotas de sangre. Yo le pregunto, iglesia, ¿no fue un momento difícil? ¿No fue un momento difícil el que vinieran y le escupieran en la cara? ¿No fue un momento difícil el que vinieran y le ponieran una corona tejida de espinas y se burlaran de él diciendo, salve, rey de los judíos? ¿No era un momento difícil quizás? ¿No le dolía en su corazón al Hijo de Dios lo que estaban haciendo con él? Claro que era un momento difícil, mas Dios tenía puesta la mirada en el Padre. Es por eso que la obra pudo salir adelante. Y aún estando en la cruz, imagínese, veía a esos hombres echando suertes con su capa y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el último aliento el Señor pidió por nosotros. Hasta el último momento el Señor nos amó entrañablemente. Quizás mis sentimientos ahora me dicen, se siente un vacío, se siente diferente, me siento mal, me siento confundido. Yo le digo una cosa, Dios no es Dios de confusión. Dios no es Dios de divisiones. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, de paz, de dominio propio, de benignidad, de misericordia. Escrito está, hermano, que Él nos amó primero. Y esta es razón suficiente, iglesia, por la que tenemos que salir adelante en el nombre de Jesucristo. El diablo no puede ganar ventaja. Tenemos al Rey de Reyes de nuestro lado. Y Satanás lo sabe. Satanás muchas veces que ve y analiza por dónde se puede penetrar, muchas veces ve esos sentimientos que no provienen de Dios, y sobre esos sentimientos nosotros muchas veces abrimos a Satanás. Y yo le pregunto hoy, iglesia, esos sentimientos que nosotros sentimos, esos pensamientos que vienen sin querer a nuestra mente, esos comentarios que muchas veces nosotros le hacemos a otros hermanos, no para edificación, como dice la palabra, debemos de analizar de dónde provienen. Yo le voy a mencionar unas expresiones que hemos escuchado últimamente. Me faltaron al respeto, me calumniaron, hablaron mal de mí, estoy confundido, no tengo el mismo sentir. Yo le pregunto, ¿de dónde vendrán esos sentimientos? Yo le pregunto, ¿serán sentimientos frutos del Espíritu Santo? A estos sentimientos se les llaman agravios. Y la palabra de Dios nos dice qué hacer con los agravios. Yo le pido que me acompañe a 1 Corintios, allá atrásito. Todas estas expresiones que mencioné son sentimientos del corazón. Son agravios que dice la palabra, y vea lo que dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 7. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 7, y dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando: así que por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos.
Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y el apóstol Pablo hace una paréntesis y pregunta: ¿por qué no más bien sufrir el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometes el agravio y defraudas, y esto a los hermanos. Qué palabra, hermano. Me faltaron al respeto, me calumniaron, hablaron mal de mí, dijeron mentiras de mí. Dice la palabra de Dios: ¿por qué mejor no sufrir el agravio? Muchas veces cuando me agreden, cuando vienen estos comentarios a mis sentimientos, muchas veces el hombre natural, que no es guiado por el Espíritu Santo, actúa. Y muchas veces esos sentimientos que no son guiados, encaminados por el Espíritu Santo, déjeme decirle una cosa: Satanás se engancha de ellos y comienza a hacer la obra perversa en una iglesia. El apóstol Pablo decía que no es, por cierto, ya una falta que tengan pleito entre vosotros. El apóstol hablaba a una iglesia, habitantes de una iglesia, y les decía que no es esto ya una falta. A ver, ¿te faltaron al respeto? ¿Hablaron mal de ti? ¿Te calumniaron? ¿Dijeron mentiras? Dice la palabra de Dios: ¿por qué no sufres el agravio? ¿Por qué no sufres el ser maltratado? A Cristo se lo hicieron, iglesia. A Cristo le decían que era hijo de Belcebú, imagínese. A Cristo le decían que hablaba mentira. A Cristo le dijeron muchas cosas que hirieron su corazón, mas sin embargo Él siguió amando. Y en un momento dado, cuando aquellos hombres decían: hombre, pues ¿cómo es posible esto? Pues si Él me está calumniando, me está faltando al respeto. El Señor dijo: ok, pues pon la otra mejilla. ¿Duro es, iglesia? Esto es el evangelio. Si a usted le platicaron que el evangelio era miel entre hojuelas de maíz, le platicaron mal. El evangelio es venir y cargar nuestra cruz y seguir al Señor. Es sufrir el agravio, es el sufrir ser maltratados, es el sufrir ser vituperados y ser muertos cada día a causa del Señor. Porque escrito está, hermano, si lo hicieron a Él, también nos lo iban a hacer a nosotros. Escrito está, iglesia. Si yo ahorita en estos momentos con estos sentimientos veo a mi hermano y le hago comentarios destructivos de los que se han ido, de los que han llegado, de los que ya no están, de los que se han de añadir, yo le digo una cosa: usted concéntrese en el galardón. Usted tiene un objetivo como iglesia, la vida eterna. Que el enemigo no quiera desviarlo del objetivo, porque con los eventos que hemos tenido los meses pasados, lo único que quiere Satanás es que nos desviemos del objetivo. Y yo le digo una cosa, hermano: esas moradas ya están siendo preparadas. El Señor fue a preparar morada para nosotros. Los días se están acortando cada vez más. Usted hoy puede decir buenos días y ya cuando voltea a ver el reloj ya son buenas noches. Los tiempos se están acortando cada vez más. El tiempo de la venida del Señor cada vez está más cerca, y el Señor viene por una iglesia limpia y sin arruga. El Señor no viene por sentimientos. Los sentimientos en nosotros los seres humanos siempre van a estar. Tenemos alrededor de 16 sentimientos en el ser humano, imagínese. Hablando de la ira, el enojo, las emociones, la bipolaridad, todos esos tipos de sentimientos. El apóstol Pablo expresa en la palabra que él en algún momento llegaba a respirar amenazas de muerte. El apóstol Pablo fue el ejemplo claro que en algún momento de su vida él pedía cartas para apresar a los cristianos. Y él tenía un odio enconado en su corazón y un resentimiento con todos aquellos que andaban predicando de ese Jesucristo. Y llegó un momento que él iba con los alguaciles y les decía: dame esa carta para ir a apresar a esos cristianos, porque yo tengo resentimiento contra ellos. Yo tengo este sentimiento de odio. Yo tengo este sentimiento y los voy a sacar de sus casas arrastrando y los voy a llevar a los concilios para que sean juzgados. ¿Qué sentimientos tenía este hombre? Eran guiados por el Espíritu Santo.
Pero llegó el momento en que tuvo el encuentro con el Rey de Reyes, con el Hijo de Dios, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué tienes esos sentimientos contra mi iglesia? Y empezó la transformación de los sentimientos de este hombre, de manera que hoy podemos ver lo que está escrito ahí y cómo aconsejaba a las iglesias. Unos sentimientos ya encaminados por el Espíritu Santo, unos sentimientos ya encomendados a su prójimo, que él iba a las iglesias y decía: oiga, ¿cómo que tienen pleitos entre vosotros? He sido informado, decía el apóstol Pablo, que hay entre vosotros divisiones. He sido informado que entre vosotros hay pleitos, celos, contiendas. Y el apóstol Pablo hoy se paraba ahí y les daba la solución: sufrir el agravio, amar a tu prójimo, hacer lo que escrito está para poder salir adelante en el nombre de Jesús. No hay nada, hermano, que nos pueda sacar adelante más que la palabra de Dios. No necesitamos un consejero espiritual, no necesitamos un terapeuta, no necesitamos terapias, no necesitamos reuniones de sesiones. Iglesia, tenemos al que hizo al ser humano de nuestro lado, el que conoce cada sentimiento, el que sabe lo que estás pensando en esta mañana, y el que conoce lo más profundo del corazón de los hombres. Sabe la razón por la cual hoy estás aquí en esta mañana. Debo de ser inteligente, dice la palabra de Dios, no ignorando las maquinaciones del enemigo, no ignorando que Satanás está penetrando a las iglesias y lanzando esos dardos de divisiones, de pleitos, de enemistades, con el objetivo de que nosotros perdamos de vista el blanco perfecto. Si mis sentimientos son guiados por el Espíritu Santo, déjeme decirle una cosa: va a venir el momento difícil, va a venir la prueba, va a venir la adversidad, va a venir la división, los pleitos, las enemistades. Y yo le digo una cosa: si mis sentimientos son guiados por el Espíritu Santo, yo voy a ser semejante a aquel hombre prudente, como habla la parábola, que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron fuertes vientos, fuertes tempestades, pero su casa de aquel hombre estaba con unos cimientos firmes sobre la roca. Pero también dice de un hombre imprudente que fundó su casa sobre la arena. Y también dice que aquel hombre no se sentó a medir los costos y dijo: pues no, hombre, pues total, aquí sobre la arena está bueno. Y llegaron esos grandes vientos, esos grandes azotes, y fue grande la ruina de aquella casa, de aquel hombre que la Biblia llama varón imprudente. Ahora yo debo de echar raíces donde estoy, iglesia. Yo debo de obtener ese galardón. Mire, iglesia, quizás usted se pregunte y diga esto de las divisiones, porque pareciera ser el tema a hablar el día de hoy. Pareciera ser el tema desde estos días que están pasando, el tema a platicar yo con mi familia, en mi hogar, con mis hermanos. Pareciera ser el tema central, las divisiones. Yo le digo una cosa, hermano: esto de las divisiones no es una cosa de hoy, está escrito. Que nosotros lo ignoremos y nos sorprenda es otra cosa, pero esto está escrito, iglesia, y está escrito lo que pasó, y está escrita la solución que también hubo. Muchas veces nos sorprende y ay, es que pasó esto en la iglesia de San Roque. Oye, es que pasó esto, iglesia, dijo mi hermano en su coordinación: no se turbe vuestro corazón. Dios es un Dios de orden, de paz, de amor, de benignidad, el que tiene el control de su vida. ¿Acaso no tendrá el control de esta situación? Dice que Él hace la herida, pero también Él es misericordioso para vendarla y sanarla. ¿En cuánto tiempo? En el tiempo que Él quiere. Muchas veces los procesos de Dios llevan tiempo, iglesia. Muchas veces los procesos y los planes de Dios llevan tiempo. Muchas veces yo quiero que el Señor actúe conforme a mis sentimientos. Y dice el Señor: mira, mis caminos no son tus caminos,
Mis pensamientos no son tus pensamientos. Yo tengo planes para el ser humano que quizás hoy no estamos comprendiendo por qué nos va así. Pero el Señor, que es sabio, el Señor que sabe los planes desde antes de la fundación del mundo, desde que tú estabas en el vientre de una mujer, el Señor ya sabía que hoy ibas a estar aquí sentado en una iglesia cristiana, escuchando la palabra de Dios. Imagínate el plan perfecto que tiene el Señor Jesucristo. Y mire, iglesia, esto de la división, que es el tema, yo le voy a decir lo que pasó en aquel tiempo cuando esto estaba escrito. Allá atrásito en Primera de Corintios 1, allá atrás. Vea lo que pasó, hermano, para que tome paz a través de la palabra a su corazón. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Y fíjese lo que había llegado a los oídos de Pablo. Pablo, como un precursor de iglesias, un hombre preparado, un hombre apto para andar en las iglesias y dando consejos, consejerías, porque el apóstol Pablo era fundador de varias iglesias. Y fíjese, llega un momento a que llega a sus oídos de este siervo de Dios esto, y dice el versículo 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y alguno que otro, y yo soy de Cristo. Fíjese el problema, deténgase ahí. Llega a los oídos de Pablo y dice que por los de Cloe, y llega esta secta que no era precisamente cristiana, y viene a darle queja al apóstol Pablo y le dice: oye, hay una de tus iglesias que están teniendo problemas. Imagínese cómo se sintió el apóstol Pablo, porque esta secta de los de Cloe no precisamente era una agrupación religiosa cristiana, y observaba las iglesias y decía: mira, los que se dicen ser cristianos, los que se dicen amarse entre los otros, ya tienen problemas. Pues vamos a informarle a Pablo a ver si es cierto que ese Dios que él predica, ese Jesucristo de amor, fíjate ya cómo están las iglesias. Y llega a oídos del apóstol Pablo, y dice el apóstol Pablo, cuando llega esto, dice: he sido informado por los de Cloe. Si se fija la expresión del apóstol Pablo, ahí le dice porque esta agrupación no era del todo cristiana. Pablo siempre se dirigía a las iglesias con mucho amor y decía: me han enviado una carta a los hermanos de Corintio, a los cuales yo saludo, salúdame a la hermana, incluso decía el apóstol Pablo. Pero aquí a secas simplemente dice: he sido informado por los de Cloe. Y llega un momento en que dice: ¿qué le informaron? Que cada uno de vosotros dice que es de Pablo, y yo soy de Apolo, otros de Cefas y otros de Cristo. La opinión pública, los pensamientos y los sentimientos estaban divididos ya. Unos decían ser del apóstol Pablo y decían: hombre, pues el bueno para mí es el apóstol Pablo. Otros decían: hombre, pues ¿cómo yo voy a seguir a Cefas? Pues si él me bautizó. Y otros decían: hombre, pues ¿cuál Cefas? Y a mí el que me dio palabra por primera vez pues fue Apolos. ¿Cómo voy a seguir yo? Y alguno que otro decía: yo soy de Cristo. Entonces llega el momento en que el apóstol Pablo tiene que tomar un asunto determinante en esta iglesia, y tiene que hacerse presente él en la iglesia de Corinto. Y empieza a hablar con los hermanos y les dice una pregunta en el versículo 13. Una pregunta que yo quiero que escudriñe hoy en su mente y en su corazón. Y dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pablo no se recordaba. Pues fíjese bien, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, ¿qué iglesia?
para que no se haga vana la cruz. El apóstol Pablo decía, oigan, ¿a poco se bautizaron en mi nombre? ¿Alguien los bautizó en el nombre de Pablo? ¿Por qué hay división entre vosotros? ¿Por qué unos dicen ser de este hombre y otros dicen de ser de este hombre cuando ustedes deben de poner la mirada en Jesucristo? ¿Por qué hay divisiones en su iglesia? ¿Por qué se están dividiendo por la opinión pública de seguir al hombre? Yo voy a seguir a fulano, yo voy a seguir a Cefas, a Apolo. Iglesia, nosotros seguimos a Cristo. Unos pocos que decían ahí y unos pocos decían, y yo soy de Cristo. Esos pocos yo le imagino que son los que estaban bien cimentados en la iglesia. Aquellos que decían, bueno, él dice que es de Pablo, él dice que él es de Cefas, de Apolo, pero yo digo, yo soy de Cristo. Y si yo estoy firme en Cristo, nada me va a poder mover. El apóstol Pablo iba a esta iglesia y no les decía con mucho cariño, iglesia, porque cuando llegaba a sus oídos de Pablo que había enemistad, pleitos, divisiones, el apóstol Pablo se hacía presente y decía, oiga, ¿cómo es posible que haya estos sentimientos entre vosotros? Cuando ya Jesucristo ha sido crucificado por vosotros, cuando esos sentimientos carnales ya no deben de estar en un cristiano. Cuando los sentimientos del cristiano ya tienen que ser encomendados por el Señor. Y si yo tengo ese sentimiento de odio, ese sentimiento de confusión, de ira, de no saber qué hacer, yo le digo una cosa, pregúntele al Señor qué es lo que debe de hacer. La respuesta no está en los hombres, la respuesta está en las Escrituras y en el Señor. Si yo en mis sentimientos estoy tomando decisiones precipitadas, que hoy me voy a ir para acá, que hoy me voy a ir para allá, que mañana voy a amanecer allá en otra iglesia, que pasado me voy a ir a otro ministerio, que pasado, que ahorita no puedo servir. Hermanos, nosotros no debemos de tener estos sentimientos. Fíjese la solución que le dio el apóstol Pablo a esta iglesia, porque así como el apóstol Pablo se paró para decirles el problema, dónde estaba, también les dio la solución. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 10, Primera de Corintios 1:10, atrasito de donde empezamos. Y fíjese el encabezado de este texto. ¿Está dividido Cristo? Y dice el encabezado: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo le hago una pregunta hoy, iglesia. ¿Quién se crucificó por usted? ¿Quién dio su vida por usted? ¿Quién resucitó al tercer día por usted? ¿Quién está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted? Entonces, ¿por qué tenemos que seguir al hombre? Escrito está. Debemos de seguir al Señor, iglesia, porque Él se entregó por mí. Los hombres, dice la palabra de Dios, que somos muy dados al error. Y el apóstol Pablo decía, oye, ¿a poco está dividido Cristo? ¿A poco será verdad esto que dice la Escritura? Vamos a comprobarles y vamos a darle la solución. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Escuche bien, una misma mente, un mismo parecer. Oye, y que llegan esos comentarios a mí. Oye, y que las divisiones. Oye, y que el hermano. Oye, que fulano. Dice la palabra de Dios que todos tengamos una misma mente, un mismo sentir entrañable, como una misma unidad en el Espíritu Santo. Cuando una manada está operando unánime, cuando una manada está operando en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo cuerpo, en una misma doctrina, en una misma fe, ¿sabe qué pasa cuando viene el diablo? No puede agarrar a nadie de la manada, porque están operando en equipo, en conjunto, en el mismo espíritu, en el mismo sentir, en el mismo pensar. De manera que vienen esos comentarios del diablo y muchas veces a mi mente, y cuando yo estoy firme en este mismo pensar, en este mismo sentir, yo puedo decir, iglesia de San Roque 98, yo nací en este lugar.
En este lugar escuché yo la primera palabra de Dios. En este lugar yo me bauticé, iglesia. En este lugar yo he visto los milagros poderosos del Señor. ¿Por qué tendría que irme a otro lado? Si aquí yo nací. Decía alguien, si yo me caigo en este lugar, ¿me voy a tener que ir a levantar a 5 de febrero? Si yo me caigo en este lugar, ¿me voy a tener que ir a levantar allá a Peñamiller? Si yo me caigo en este lugar, ¿me voy a tener que ir a levantar allá a pie de la cuesta? Si yo me caigo en este lugar, en este mismo lugar, en el nombre de Jesús, me levanto y sigo adelante. ¿Por qué no va a ganar ventaja el enemigo de nuestras vidas, iglesia? Y si usted tiene gozo en su corazón, iglesia, y si tiene paz en su corazón, sepa una cosa, iglesia: Dios está de nuestro lado. Mi intención, iglesia, y quiero dejar este punto muy claro antes de concluir, mi intención no es hablar nada mal de nadie. Mi intención no es atacar a ninguno de los hermanos que son mis hermanos en la fe. Mi intención no es atacar a nadie, hermano, que se dice cristiano y que ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Mi intención, iglesia, es darle a conocer lo que escrito está, para que cuando venga no nos sorprenda. Ese es el ministerio que tenemos los predicadores, iglesia, decir lo que escrito está. Y ese es nuestro deber, decir la voluntad de Jesucristo en los momentos a tiempo y fuera de tiempo. La voluntad del Señor es que nosotros, antes de escuchar a nuestros sentimientos, escuchemos primero la palabra del Señor. Que no se cargue su corazón con una raíz de amargura, iglesia, porque cuando hay este tipo de sentimientos, cuando hay este tipo de odio, de confusión, el diablo gana ventaja y empieza a lanzar esos dardos al corazón y dice: este tiene sentimientos humanos, este tiene sentimientos, es muy sentimentalista, este es de los que no sufre el agravio, este es de los que ya no quiere caminar la milla extra, este es de los que ya no quiere poner la otra mejilla. Por ahí me puedo introducir y voy a sembrar cizaña en él, y van a empezar a crecer esas raíces, brotar esa planta en el corazón. ¿Y sabe qué va a brotar? Una raíz de amargura. Y dice la palabra de Dios que muchos dejaron de alcanzar la misericordia de Dios. Ved por vosotros mismos, decía el apóstol, que no haya en vosotros una raíz de amargura que deje de alcanzar la misericordia del Padre. No se turbe vuestro corazón, iglesia. Esto tiene solución. La solución se llama Jesucristo el Señor. Obedeced las Escrituras, creerle a Dios. Y yo le digo una cosa, iglesia: el día que usted venga a este lugar, que vea que hay más bancas vacías, que diga: oye, pues ya casi no hay hermanos. Y que venga en la tarde y ahora ya no vi al hermano fulano. Y es que en la mañana sí estaba, ahora ya no está. ¿No sería otro lado? Yo le digo una cosa, iglesia: usted está puesto en la roca. Ponga su mirada en el Señor. Ore por ese hermano que ya no ve. Pídale al Señor por ese hermano que no sabe si está ahorita en sus sentimientos, en el espíritu o en una confusión. Ore por él. Pídale a Dios por él. Y si la palabra es muy dura, iglesia, si a usted la palabra se le hace muy dura, yo le invito a que analice San Juan 6:66. Y si la palabra es muy dura, aquellos discípulos en aquel tiempo decían: híjoles, dura es la palabra, Señor, ¿quién podrá soportarla? Y Jesús volteaba con sus discípulos y les decía: mira, desde entonces muchos de los discípulos de Jesús ya no seguían con él. Y les hace una pregunta el Señor Jesús a sus discípulos y les dice: ¿acaso también se quieren ir vosotros? Oiga, eran sus discípulos, eran los que estaban con él, los que comían el pan. Y les hace esa pregunta también: ¿se quieren ir vosotros? El evangelio es duro, iglesia. La palabra de Dios es dura, pero es necesaria. Sepa que cuando está la herida abierta, la palabra cae y muchas veces nos arde, pero porque está produciendo una
santidad. Iglesia de Dios, llévese esta palabra en su corazón, porque sepa una cosa, saliendo de aquí, aquel que dice la parábola, que se llama en las escrituras el diablo, el león rugiente, la serpiente antigua, sepa una cosa, saliendo de este lugar, va a buscar quitar esa semilla que fue implantada el día de hoy en usted. Y si usted es quizás de los que está fundado sobre la roca, hoy en estos momentos que salga de aquí su conversación va a ser esta: Mateo 17, versículo 5, para concluir, iglesia. Mateo 17, versículo 5. Mateo 17, versículo 5. Me dice un amén cuando esté ahí ya para concluir. ¿Sí se está gozando, iglesia? Gócese, hermano, que no gane lugar el enemigo. Mateo 17, versículo 5. Yo voy invitando a mis hermanos músicos que pasen a este lugar ya para concluir. Mateo 17, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: vamos a leer desde el 5, 17:5, para que se lleve esto en su corazón, iglesia. Y dice la palabra de Dios ahí en el encabezado, la transfiguración. Hablando de Jesús, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Escuchar al hombre? ¿Escuchar a la religión? ¿Escuchar a otro tipo de doctrina? ¿Cómo dice la palabra de Dios ahí, iglesia? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd y a Él seguid, iglesia. Iglesia de Dios, no se turbe vuestro corazón. En la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Dios le bendiga, hermano. Gócese en el Señor. Gloria a Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, penetra hasta partir el tuétano, pero todo es con el propósito que Dios tiene para darnos vida. Amén. Vamos a vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Y